¿Qué tal, amigos y amigas de Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo? Ya estamos de vuelta, por fin, y quiero darles la bienvenida a nuestros dos invitados del día de hoy. Buenos amigos, grandes mentes, porque vamos a discutir sobre la inminente Tercera Guerra Mundial, o más bien una pseudo guerra fría que se quiere volver caliente, aunque llevamos ya años esperando a que se vuelva caliente y nada más no, o se vuelve calientita, medio tibia. Pero bueno, me acompañan primero desde San Petersburgo, Rainer Matos Franco, que es internacionalista por el Colegio de México, estudió 2 maestrías, una en estudios de Rusia y Eurasia y la otra en historia aplicada, y actualmente cursa su doctorado en historia rusa y global en la Higher School of Economics de San Petersburgo, en un programa conjunto con la Universidad de Turín. Es autor de 2 libros, Historia Mínima de Rusia, está en el Colmex, ampliamente recomendado, y Limbos Rojizos, la nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo poscomunista, también por el Colmex. Ese lo recomiendo ya de cajón, aunque he de confesar que ese no lo he leído. Vaya, ni siquiera lo tengo. Malamente, lo siento. Muy mal. Pero bueno, ya hicimos el comercial. Nuestro otro participante es Fernando Villela Aranda, perdón. Es filósofo de la UP, para variar. Hizo una tesis llamada Noción de origen en Stephen Hawking. Entonces hay algo de filosofía de la ciencia por aquí. Acabó estudiando un MBA en el IPADE y ha sido profesor universitario por más de 10 años. Ha dado materias desde historia hasta acción directiva, y coordinó el libro Entendiendo el Liberalismo, 5 ensayos heterodoxos y urgentes. Uno de esos ensayos heterodoxos y urgentes es suyo, que está de venta en Amazon. Como de venta están los libros de Alios Ventos también en Amazon. Lo siento, no podía yo hacer mi propio comercial. Bueno, pues bienvenidos, Fernando, Rainer. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Lo primero que tengo que hacer para provocar la discusión es, creo que partir de quizá el diálogo de Soros y las caricaturas que se repiten en ambos lados, aunque yo creo que más en un lado que en otro, entre Rusia y lo que mal se llama Occidente. Que por un lado podríamos ilustrar de esta manera. Que el otro día me lo encontré por allí en Twitter, donde alguien muy seriamente se quejaba de la propaganda asquerosa del Kremlin, y citaba en cambio un artículo del New York Times, pero bueno, digo que es un periódico serio en algunas cosas, ¿no? Y bueno, por otro lado, la otra caricatura que podríamos incluir, que seguramente todos ustedes conocen, pero que vale la pena repetir, la contraparte a todo esto es que tal parece que asistimos, así como yo me estoy burlando con mi escenografía, que les juro que no es pantalla verde ni generada por computadora, como sí Hobbitón. Es que ese no existe. Digo, tampoco este conflicto ya existe, pero bueno. Justamente para muchos sí. Justamente la caricatura. Hay más fantasía de este lado. Justamente la caricatura es... Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. ¡Eso ya, hombre!
La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Bueno, tal parece, creo yo, y ya me dirán ustedes qué opinan, que el tremendismo que para variar vemos en los medios y en las redes sociales se parece mucho a estas caricaturas de un conflicto, como siempre, bastante más complejo de lo que podría parecer, con hondas raíces históricas. Dice, por ejemplo, el gran rusólogo Stephen Kotkin que se trata de un conflicto estratégico que es irresoluble, simple y sencillamente porque Rusia pretende una cosa, Estados Unidos pretende otra, y esas pretensiones son absolutamente irreconciliables. Si bien no son demasiado graves y son manejables, siempre y cuando haya un diálogo honesto entre las dos partes, pero tal parece que lo que hay es un diálogo de sordos y una absoluta incapacidad, sobre todo en Occidente, diría yo, de ponerse en los zapatos de los otros, de sus adversarios, ¿no? Putin, para variar, parece sacado de una película de James Bond, entonces se pone solito. O sea, no podría inventarse un mejor villano a la medida de todas las paranoias, miedos, agravios reales o inventados de Occidente. Tenemos probablemente, como el mismo John Kerry, el secretario de Estado de Obama, lo dijo, una gran ingenuidad donde, según él, Rusia juega con reglas geopolíticas del siglo XIX y Estados Unidos juega con reglas geopolíticas del siglo XXI. Quién sabe cuál de los dos lados está en lo correcto, habrá que ver. Y sobre todo yo creo que unos dobles estándares y moralina de un lado y del otro, donde a Ucrania se le pasan muchas cosas, o se le solapan muchas cosas. Por ejemplo, cuando estaba Grecia a punto de irse a la quiebra y nadie quería prestarle más dinero, le prestaron muchísimo más dinero en esos días al régimen ucraniano, que no es precisamente ni transparente, ni funcional, ni muy democrático, que digamos. Está bien tener una base naval en Guantánamo, pero no una en Sebastopol. Los asesinatos o presuntos asesinatos selectivos de disidentes con polonio y venenos y cosas así, pues, se condenan, pero no, mientras que no se habla de las ejecuciones extrajudiciales con drones, ¿no? Hay una doctrina Monroe de un lado, pero se ve mal la hegemonía en Eurasia de Rusia, y Russia Today o Sputnik son propaganda, mientras que CNN y Fox no lo son. Entonces, a mí al menos, yo no puedo decir que soy prorruso ni que soy pro-yanqui. O lo soy un día y al otro no, y cambio de bando, no me importa. Pero lo que sí veo es ciertas contradicciones que alimentan un diálogo de sordos que no nos llevan ni a entender bien el problema, ni a plantear las preguntas correctas, y sí nos llevan a mucha retórica inflada y que hace daño, ¿no? Pero bueno, primero quisiera empezar antes de otra cosa, Rainer, tú que vives por allá y que has seguido esto
ya un buen rato, que nos digas dónde estamos, por qué en los últimos días se han encendido las alarmas mediáticas al menos, puesto que este conflicto lleva desde 2014, y por qué de repente ya estamos otra vez encerrándonos en los refugios atómicos, como si no bastara ya de tanto pinche encierro. Adelante. Bueno, yo tengo muy poco que agregar a lo que tú has dicho, pero en efecto no es la primera vez que hay tambores de guerra. De hecho, ya hay una guerra desde 2014, como bien dices. De hecho, en marzo del año pasado, del 2021, también se hablaba de lo mismo. Quizá no llegó a los estándares a los que ya estamos en los últimos 2 meses, que ya se metió Estados Unidos, que ya se metió la OTAN mucho más de lleno, y ahí cada quien está tratando de jalar agua para su molino. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de por qué, tengo que decirlo así muy rampantemente, quienes han iniciado estas alertas, alarmas, esta histeria, que es una histeria, han sido consultoras de la industria de guerra occidentales. Desde noviembre, Crisis Group, el Atlantic Council, que es de la OTAN, el CSIS, Center for Strategic and International Studies, fueron las que empezaron a decir que iba a haber una invasión inminente, porque según sus fuentes, que siempre son fuentes anónimas, pero muy confiables, Rusia estaba amasando tropas en la frontera, alrededor de 100,000 tropas, una cosa así. La propia Ucrania, desde noviembre, cuando empezaron estas alarmas, dijo que no. O sea, los propios servicios de inteligencia ucranianos dijeron no hay de qué preocuparse, no es nada que no haya pasado antes. Ya estamos acostumbrados a esto, no se le quiso escuchar. Y el tema es que ahora el gobierno de Estados Unidos desde diciembre se compró este discurso, se la creyó, digamos, y ahora es el gobierno de Estados Unidos el que está impulsando este discurso de que va a haber invasión. Primero iba a ser en diciembre, luego que en enero. Entonces, como ya se está acabando enero, ahora dijo la vicesecretaria de Estado que ahora va a ser a mediados de febrero. Entonces, pues se trata de eso, de ir recorriendo algo que nunca llega. Que además, supongo que sea este tema de otra pregunta, pero no tiene por qué llegar tampoco, porque en mi opinión Rusia está usando esto, o sea, la movilización es real, pero el tema de la invasión inminente es muy poco creíble, y Rusia lo está usando pues como moneda de cambio con la OTAN, con Estados Unidos directamente, ya no con Ucrania, porque Ucrania no quiere escuchar, no quiere implementar los acuerdos de Minsk. Entonces Rusia ya se salta a Ucrania y dice, voy a hacer todo esto para precisamente un poco también jugando con los medios de comunicación, para que pase precisamente lo que ocurrió y que Estados Unidos también se siente a la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque el principal motivo de seguridad para Rusia es que la OTAN se deje de, iba a decir una grosería, pero que la OTAN se deje de expandir, mejor dicho. Muy bien, Rainer. Fernando, seguramente tú también ya tendrás cosas que decir, pero te lanzo la misma pregunta. ¿Por qué estas alarmas ahorita y no antes? Porque la movilización, ahí hay dos factores. Uno es la movilización, creo que ya no me veo, pero bueno, pues hablo desde la oscuridad. La movilización es real hasta donde sabemos. Incluso Rainer dice, sí, se han movido
se han movido tropas, porque creo que Ucrania está preocupada, creo que Ucrania se preocupa y no sin razón. Recordemos Crimea, recordemos el este de Ucrania, con la guerra que se está dando ahí con los separatistas prorrusos. Sería ingenuo suponer que no han recibido estos separatistas tropas y apoyo, o sea, tropas quizás no, apoyo desde Rusia, de la Rusia de Putin. Y también aquí hay una serie de factores que tú decías que Occidente no se puede poner en los zapatos, o le cuesta trabajo poner los zapatos de otro. Hay que intentar ponerse en los zapatos de Ucrania, una Ucrania que en los últimos años, al igual que otros países europeos del bloque socialista, ha tenido un proceso de democratización y, vamos a decirlo, para ir de acuerdo a tu polarización de tu ventana, de occidentalización, y eso a grandes sectores dentro de Ucrania, pero también dentro de Rusia, no les gusta, ¿no? Entonces es el país donde hoy esos conflictos se están mostrando, ¿no? Ha habido países que han podido hacer esa transición, como Azerbaiyán, por ejemplo, que hoy ya es más túrquico que soviético, y otros que no, otros que se han quedado como Bielorrusia, no sé si me van a aceptar este término, pero la última dictadura en Europa. Entonces, me parece que esos factores sí se juegan, y también, y esto ya es un poco jugar pues bueno, a ver, a la especulación. Creo que Putin está probando a un Biden en un periodo bajo, en un periodo de baja popularidad, con pocos apoyos dentro de su partido, que sería todo un programa, ¿no? Porque Biden con buenos números trae poco apoyo dentro de su país, y lo está probando porque la última vez que probó un presidente demócrata, como Barack Obama, pues se quedó con Crimea, ¿no? Obama se la pasó diciendo, esta línea no la pasas, esta línea no la pasas, y Putin las fue pasando, y pasó lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, yo pondría esas cosas en el ambiente. No sé qué tan serio voy a hacer este comentario, pero yo no soy una persona seria, pero dentro de este proceso de occidentalización y democratización, pues tenemos, ¿no?, un ejemplo en el 2012. Entonces no sé si les gusta sé que a Jolie no, Rainer no sé si les gusta el fútbol, pero la Eurocopa entre Ucrania y Polonia, un evento que pues es muy occidental, ¿no? O sea, es muy capitalista. Entonces ese tipo de factores creo que hoy se están juntando. Al igual que ustedes, no creo que vaya a haber una guerra, a nadie le conviene, llegar a las armas, ¿no? Pero sí también entiendo que por ambos lados estos son movimientos diplomáticos para presionar en las negociaciones frente al otro. Ahí sí, Rainer, estoy de acuerdo contigo. O sea, mover tropas y acercarlas desde Bielorrusia y desde Rusia, y lo que está haciendo Occidente de mandar armas ligeras y que no requieren mucho adiestramiento, pues son modos de poner sobre la mesa situaciones para empezar a negociar o para seguir la negociación. Sí, bueno, creo que... Yo tengo 1000 cosas que responder a esto. Bueno, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? La guerra no es inminente, sobre todo porque además, si Putin quisiera invadir Ucrania, digo, no soy el experto militar, pero al menos sí más o menos sé que 100,000 soldados no son, pero para nada suficientes para invadir un país del tamaño de Ucrania, y menos con todos los juguetitos que le han estado mandando los últimos años, tanto Estados Unidos como algunos otros países europeos a los ucranianos, que además, si Putin hubiera querido invadir Ucrania, 2014 era el mejor año para hacerlo, puesto que entonces las Fuerzas Armadas de Ucrania no tenían el adiestramiento que tienen hoy, no tenían el armamento que tienen hoy, no tenían ni siquiera pues ya una idea nacional un poco más robusta como la tienen hoy. Digo, tan robusta como como andar reivindicando a sus héroes de la Segunda Guerra Mundial, que no precisamente se distinguieron
por matar nazis ni soviéticos, sino judíos indefensos. Pero bueno, ese es otro tema. Y polacos. Y polacos. Pero bueno, como bien dice Fernando, con todos estos, por ejemplo, los javelins, que son bazucas con láser sofisticadas, que si uno puede jugar Pokémon Go, puede operar esas cosas. No es la mejor idea invadir con tanques un país lleno de esas cosas, sobre todo a la luz de experiencias recientes como Irak, como Afganistán, o los dos Afganistán, más bien el soviético y el gringo, ¿no? Entonces, no llegará la sangre al río, pero de todas maneras, en efecto, ¿qué hay detrás de estas vencidas? En efecto, tratar de medirle el agua a los camotes de Joe Biden, que precisamente no ha demostrado estar interesado en conflictos fuera de los ya bastantes que tiene Estados Unidos al interior. No tenía por qué haberse salido de Afganistán, provocando un desastre, pero simple y sencillamente se quiso sacudir el polvo y salirse. Claramente no se va a meter por Ucrania, y quizá ese sea creo yo, lo peor que puede hacer Occidente, que es darle esperanzas, darle alas a Ucrania de que algún día será parte de la Unión Europea o será parte de la OTAN, o que incluso la defenderán de Rusia, cuando eso no va a suceder y Rusia no va a permitir. Entonces se va a quedar en un permanente limbo disfuncional todo el siglo, o qué va a suceder. Pero bueno, ya me callo. Rainer, bueno, tantas cosas tienes que decir. Junto a varias cosas que dijeron los dos. Sí, yo coincido con Fernando cuando dice que Putin también pone a prueba a Biden, que tiene más una responsabilidad histórica, geopolítica, de decir, no, sí nos importan mucho los ucranianos, y ahí van 4.600 millones de dólares desde 2014 a la fecha. Ahí va otro monto todavía en assistance, lo que ellos le llaman assistance, que es pues tecnología militar, básicamente, y adiestramiento también. Así que sí, creo que sí se pone a prueba. Cada que se dice que Lukashenko es el último dictador de Europa, yo siempre digo que Milo Djukanovic en Montenegro se ha de estar muriendo de risa cada vez que alguien dice eso, porque él, aunque ha sido primer ministro, presidente, luego presidente del Montenegro independiente, otra vez primer ministro y ahora otra vez presidente, pues es alguien que no suelta las riendas de Montenegro y es muy divertido. Pero bueno, sí, también está obviamente Lukashenko. Pero bueno, yo reacciono un poco a lo que decía Fernando sobre una Ucrania preocupada. Lo que ha dicho Ucrania últimamente es que no está preocupada. Ha dicho precisamente el ministro de Defensa, el ministro de Exteriores, el presidente Zelensky han dicho, pues esto es lo normal, o sea, no, de hecho se lo han dicho ya a Estados Unidos ayer y antier, pues ya, o sea, no es gran cosa, no va a haber invasión, bajémosle el tono a esto. No digo que no estén preocupados, desde luego, pero también los ucranianos, el gobierno ucraniano sabe perfectamente también cómo actúa el gobierno ruso. Yo no estoy muy seguro de que sí, Ucrania es un país que se ha democratizado mucho y que de hecho tiene uno de los electorados más dinámicos de toda Europa. Muy interesante, muy inteligente siempre el electorado ucraniano, muy moderado, siempre escoge a figuras moderadas. Pero, por ejemplo, el presidente Zelensky ya puso a uno de los principales líderes de oposición, Víctor Medvedchuk, como bajo arresto domiciliario, bajo cargos
bastante ridículos. Acaba de regresar el expresidente Poroshenko, lo querían arrestar también desde el poder, no se pudo. Y de hecho, pues Zelensky ha sido ya como una especie de gobernante un poco más autoritario que tiene la mayoría del parlamento para él, para su partido. Y pues ha habido en parte un poco de pues, lo que le llaman el backlash autoritario un poco en Ucrania, también aprovechando la situación de guerra y ese discurso. Y del tema de los separatistas, bueno, yo no dije que los separatistas no hayan recibido apoyo de Rusia. Desde luego que sí, desde 2014, después de que tomaran las armas, porque primero vino la rebelión en contra del gobierno ultranacionalista emanado del Euromaidán en abril de 2014, que mandó al ejército a Donetsk, a Luhansk, para callar esas protestas. En México sabemos qué ocurre cuando mandas al ejército a hacer tareas que no le corresponden. Y bueno, eso es lo que lleva pasando en Ucrania desde entonces, una guerra civil en el este. Sí, los rebeldes tienen apoyo de Rusia, desde luego que sí. Pero el tema es el contexto actual. O sea, Rusia hoy en día ya no necesita avanzar más allá de lo que ya avanzó. Ya es indio a Crimea, ya la anexó. ¿Por qué no se anexó el Donbass? Porque la lógica es muy distinta. En Crimea el 58% de la población es rusa étnicamente. En el Donbass no. En el Donbass, en Donetsk era 38%, en Luhansk era 39%, y Rusia sabe que no cuenta allí con la mayoría de la población. Entonces es otro tipo de conflicto, otro tipo de reacción. Es un conflicto congelado que le conviene, insisto, como moneda de cambio para hablar ya no con Ucrania, que no quiere hablar con Rusia, sino con Estados Unidos y con la OTAN abiertamente. Pero, Rainer, ¿qué tan más allá de la villanía hollywoodense que se le atribuye a Putin y el tradicional papel geopolítico de Rusia de ser la potencia regional en Eurasia y por lo tanto considerar los países de alrededor y sobre todo los que alguna vez fueron parte del imperio de los zares o de la Unión Soviética como parte de su esfera de influencia. ¿Qué tanto es esa inercia geopolítica de siglos lo que tiene en la cabeza Vladimir Putin y qué tanto es esta otra idea que se le achaca de querer restaurar el viejo imperio soviético, ¿no? Cosa que empieza desde devolver la estrellita roja a los aviones, el restaurar el himno nacional, que eso yo como melómano que soy lo apruebo 100%. Pero esta figura completamente calculadora que precisamente no es estúpido y no se va a meter a una guerra en Ucrania, que lo único que haría es pues meterse en un berenjenal peor que el de Afganistán, porque además la generación Z rusa, que es la que tendría que pelear la guerra, es diminuta, ¿no? Aquí no hemos hablado que Rusia, más allá de armas nucleares y de gran capacidad de guerra cibernética y grandes cerebros, incluidos los cerebros que están huyendo de México hacia allá. Más allá de eso, pues es una potencia en declive demográficamente, económicamente, que es una sombra de lo que era. Su economía es más chiquita que la de Italia o que la de España. Entonces, con una economía que no es compleja, que no es competitiva, que depende completamente del gas y del petróleo y de algunos otros recursos naturales, que ya ni siquiera tiene el halo
de hermano mayor ideológico que tenía. Entonces, este supervillano, ¿qué, qué, qué es lo que pretende? ¿De qué? ¿Para qué sus 20 y tantos años en el poder o los que falte? ¿Qué pretende Vladimir Putin que, resiente tanto la occidentalización institucional, cultural y económica en sus fronteras, como, bueno, como que tiene esta nostalgia por sí, por décadas pasadas de prestigio geopolítico y gloria gagarinesca de la URSS. Bueno, yo me declaro del bando muy restringido de personas que no sabemos lo que Vladimir Putin piensa, porque si tú ves todo lo que se escribe en el New York Times, en el Washington Post, en The Guardian, todo el mundo sabe lo que el señor piensa. Yo siempre digo que, como en la película de ¿Quieres ser John Malkovich?, ¿no?, que encontraron el portal para meterse a la mente de Vladimir Putin y entonces saben muy bien qué es lo que piensa. Yo no tengo idea, pero hay patrones en estos 22 años, poco más. Hay patrones de conducta que han mostrado cómo reacciona. Es un típico conservador, no es el adalid de la izquierda mundial, como mucha gente muy extrañamente cree. Es un conservador, o más bien un preservador, diría yo, que busca preservar lo mucho que se ha logrado en estos 20 y tantos años, porque Rusia era un desastre en los 90. De hecho, cuando entra la economía de mercado, cuando se privatiza todo de un día para otro en 1992, cuando se liberaliza todo, es cuando a Rusia le va peor, y en términos políticos y en términos económicos. Y de allí viene también esa nostalgia que no es de él. O sea, la nostalgia la tiene 2/3 partes de la población. Yo he estudiado ese fenómeno. Putin es simplemente pues un reflejo de eso, no es él que se cree el imperialista, no. O sea, y cuando a la gente le preguntan qué es lo que usted más extraña, la gente dice el prestigio internacional, saber que se te iba a pagar tu salario a tiempo, y ahora pues a veces te dicen que no te pueden pagar, que había una economía unificada. O sea, la gente lo que extraña realmente es eso, y la gente que sí vivió esos tiempos, sobre todo ese periodo que fue el mejor en términos materiales de la vida soviética, que fueron los 60, 70, principios de los 80. Así que en parte es una reacción de toda la población, muy buena parte de la población, a eso, a esa vida nueva de los años 90, de todos contra todos, de ese estado de anomia que era Rusia en los 90. Y estos 20 años en el poder de Putin son eso, tratar de preservar, de no regresar a los 90, de tener estabilidad. Esa es la palabra clave para él: estabilidad política, estabilidad económica. Sí, la economía no crece como creció entre el 2000 y el 2008, porque en ese momento dependía mucho más del petróleo. En ese momento los precios del petróleo estaban por los cielos, entonces les fue bien. Rusia creció al 7% anual entre 2000 y 2008, y desde entonces no ha crecido tanto. O hay unos altibajos, a veces al 5, a veces -2, a veces, y así estamos en esta última década y poco más. Entonces es eso, es erigirse como la única alternativa posible en el espectro político ruso, donde tienes a los comunistas, que son los que dicen que sí quieren regresar a aquello. Putin se opone, pero dice tenemos que preservar los valores positivos que sí había en esa época. No había valores también negativos, esos no.
los positivos sí. La otra alternativa son los ultranacionalistas, entonces pues eso tampoco. Entonces yo soy este centro difuso que ofrece pues esto, estabilidad política, estabilidad económica y no regresar a los años 90, cuando el PIB se cayó 50% en 5 años, ¿no? Eso es lo que quiere, y obviamente proyectarlo hacia afuera siempre es, dicen que la mejor política externa es una buena política interna, ¿no? Entonces, en parte, proyectarlo hacia afuera es también decir, y eso le ayuda mucho también a su propia imagen personal. En Crimea, en 2014, cuando anexó Crimea, volvió a subir a más de 80% su popularidad. Entonces, es combinar eso y ofrecer estabilidad. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero en encuestas de opinión, la mayoría de los ciudadanos rusos está de acuerdo con eso, porque es un centro difuso entre lo que ya no puede ser y lo que no sabemos que venga y lo que no queremos que haya. Entonces pues mejor nos quedamos así. Y la sociedad rusa es muy conservadora por eso, hoy en día. Ok, muchas gracias, Frank. Rainer. Eh, eh, Fernando, ¿por qué Occidente teme a Putin? ¿Por qué, por qué esta percepción de riesgo de Rusia? O sea, lo que yo veo es, uno, evidentemente, las armas nucleares. O sea, eso no deja de estar ahí, ¿no? Nada más hay que ser una economía, sí, lenta, ¿no? Que igual y crece, pero no aprovecha sus momentos de crecimiento para diversificarse, lo cual hace una economía débil. Tiene las armas nucleares, que estoy seguro que nadie ya y sí, yo creo que todos, desde Ranier hasta Jolie, hasta cualquier ser humano sensato, puede decir que nadie sospecha ni que Putin, ni que Biden, ni que ninguno de los que tienen el botón nuclear está pensando si quiere usarlo. Pero eso al final llama. Dos, pues es un poco de este halo, ¿no? Que queda de la Guerra Fría, de pues, el recuerdo de que en las películas los rusos siempre son los malos. Y eso pega. Yo, además de eso, yo pondría otros 2 puntos. Uno es, me gusta esta idea de que Putin no es un conservador, es un preservador. Me recuerda a alguien que tenemos en México. Y eso que quiere preservar en Occidente no está bien visto. No está bien ponderado, por decirlo así. Y al final, cuando tú ves que otras naciones, ¿no? Intentan salirse de ese halo, de ese espectro de vamos a preservarlo, y desde Rusia no se les deja, desde Rusia se les amenaza si quieren, o sea, porque 10,000 tropas rusas pues no es para invadir un país, pero tampoco es como para que te vayas tranquilo a tomar un té a tu casa, ¿no? Entonces eso se ve. Y además está el tema del gas, que Europa, sobre todo en estos tiempos de frío, pues vive, ¿no? Se calienta gracias al gas, al gas ruso, y que en cualquier momento, otra arma de negociaciones, pues te la cierro, te cierro el gas y ahí te van la subida de precios, la inflación, en fin, ¿no? Y lo que implique vivir en una Europa sin gas para calentarse en invierno. A mí me llama la atención, junto con esto, yo no sé si el gobierno de Ucrania esté tan tranquilo. Hace un par de semanas, cuando Biden da su primera conferencia, después de haber hablado con Putin, y que dice, le dejé muy claro que hay una serie de líneas y que si las pasas vendrán sanciones económicas graves, ¿no? El ministro de Defensa de Ucrania salió a decir, gracias a Estados Unidos por su defensa económica y militar. El ucraniano le agregó la parte militar. Entonces, tampoco creo que estén tan tranquilos. Hay ahorita en Ucrania un malestar con Alemania, que no ha estado mandando armamento, que ha estado bloqueando cierto armamento que viene de los países bálticos, y que se ha visto un poco pues, preocupado, ¿no? Recordemos que Alemania tiene este oleoducto que conecta por el Mar del Norte, ¿no? Que están, ya no tenemos que entender si está en construcción, si ya lo acabaron y nada más necesitan la inauguración, en fin, o sea, que ya está o que ya casi va a estar. Y
quizás por último, yo lo pondría ahí también como ponderar. Está este miedo o esta preocupación a considerar que la Federación Rusa es la protectora de todos los étnicamente rusos en el mundo. Y entonces, si 50% de los étnicamente rusos, de los habitantes de Ucrania son rusos, pues hay un derecho a entrar y defender. No son nacionales, hasta donde yo me quedé, no eran ciudadanos, que dijeras, oye, pues tenían el pasaporte, sino que eran un poco como si México diría, pues tengo derecho a mandar a la Guardia Nacional a Houston, Texas, porque están matando a mexas, ¿no? Eso es, eso rompe un poco con lo que se han ido formando los estados en Occidente, que es, al menos dentro de los más liberales, y aquí no es una identidad étnica lo que nos mantiene como ciudadanos. Y eso creo que en el fondo preocupa, porque pues Ucrania y otros países hay poblaciones rusas grandes. Ranier lo podrá explicar mejor, hasta donde yo entiendo, producto de Stalin y de cómo Stalin movía gente dentro de la Unión Soviética. Entonces, eso también preocupa. Oye, esto no lo sabemos comer, no lo sabemos digerir, no sabemos cómo atenderlo. A ver, sí, hay sí, una aclaración. Según el censo ucraniano de 2001, que es el de hace 21 años, sí, es el último que hicieron, sí, precisamente porque les da miedo que haya más rusos y rusoparlantes de lo que ellos creen que hay. Los rusos en Ucrania son más o menos 18% de la población, étnicamente rusos. Es muy difícil determinar quién es étnicamente ruso y quién es étnicamente ucraniano, porque nadie se va a ver con un microscopio su sangre. Esto siempre es motivo, sobre todo en el espacio postsoviético, es motivo pues de una politización un poco indeseada. Ahora, muchos de esos rusos vivían en Crimea. Como no ha habido un nuevo censo, no sabemos cuántos hay ahora, cuántos quedan. Insisto, el 58% de los habitantes de Crimea eran, según este censo, étnicamente rusos. En el Donbass solo 38%, 39% eran rusos. Por eso, o sea, Rusia no tiene una concepción étnica de la ciudadanía, todo lo contrario. Rusia tiene una concepción multiétnica, pluriétnica, multicultural de la ciudadanía, y no invade porque haya más rusos acá. La mayor proporción de rusos fuera de Rusia está en Letonia, que son casi un tercio de toda la población de Letonia, que son gente que no tiene ciudadanía, eso sí. Los de Ucrania sí tienen, la abrumadora mayoría. Los de Letonia no, los de Estonia tampoco, que son casi una cuarta parte de la población. La mayor parte de la población de Riga, la capital de Letonia, son rusos, y no pueden ni siquiera hablar su idioma. Pero no hay una concepción rusa étnica. Quienes sí tienen una concepción étnica son precisamente los ucranianos. Desde 2014, el gobierno ucraniano, por la impronta que dejó la ultraderecha en el Euromaidán, los ultranacionalistas, concretamente el partido Svoboda, que estuvo en la coalición gobernante cuando tumbaron a Yanukovych, ellos sí tienen una visión étnica del asunto, y en parte eso también explica por qué el presidente Turchinov en abril de 2014 envió al ejército a callar las protestas en el Donbass, porque los étnicamente rusos ahí eran los que estaban alebrestados, y este señor mandó al ejército, que insisto que en México sabemos qué pasa cuando mandas a hacer al ejército algo que no le corresponde, en vez de negociar con ellos o en vez de mandar a la policía local, no. Pero bueno, y por lo mismo en Ucrania solo el ucraniano es lengua oficial en todo el país. El ruso no. La mayoría de la gente habla ambas lenguas. En Kiev, la capital, se habla más ruso que ucraniano. Pero es este discurso etnonacionalista el que trae Ucrania, no el que trae Rusia. De hecho, los rusófonos del Donbass, no solo étnicamente rusos, sino ucranianos, que ven con cierta reticencia al gobierno central de Kiev porque
precisamente es muy nacionalista y ellos son muy localistas, muy provincianos y quieren que se respete su identidad multicultural, se identifican más con ese transnacionalismo que ofrece Rusia que con lo que ofrece su propio gobierno, en esos términos etnonacionalistas muy fuertes, como lo ha hecho Ucrania desde 2014. Las 3 administraciones que han habido lo han hecho así. Y de hecho, la primera ley que tumban los partidos victoriosos en el Euromaidán en 2014 es la ley de idiomas que había implementado el gobierno de Yanukovych, para que si más del 10% de la población de una provincia hablaba una lengua distinta del ucraniano, esa lengua iba a tener estatus oficial en esa provincia. Y no solo protestaron los rusos, protestaron los húngaros de Zacarpatia, protestaron los eslovacos también en Zacarpatia, los rumanos en Chernivtsi, y ahorita Hungría acaba de decir el día de ayer, Peter Szijjártó, el ministro de Exteriores, acaba de decir que si Ucrania no atiende el problema de sus minorías étnicas, entonces Hungría no le va a ayudar ni a entrar en la OTAN, ni a validar intercambios de armamento, etcétera. No la va a apoyar. O sea, esto ya va un poco más allá de Rusia. Ya es un tema fuerte. ¿Y qué podemos, qué pueden decir los dos de los medios de pseudo combate o de guerra de baja intensidad, como no sé cómo llamarle, que tienen los dos bandos o que se les acusa a los dos bandos? Por ejemplo, a Estados Unidos le encantan neciamente las sanciones económicas, que hasta el otro día veía un debate donde decían, a ver, nombren un caso donde las sanciones económicas hayan tenido el efecto deseado, y al menos en el caso de las sanciones gringas, en Rusia con Crimea no han servido para nada, en Irán no han servido para nada, en Irak no sirvieron para nada durante los 90, en Cuba por supuesto que no han servido para nada, en Venezuela tampoco, y las sanciones de Japón, bueno, sirvió para lo contrario, pero bueno. Que además es lo único que Estados Unidos va a hacer. No tiene ahorita el consenso político interno, y eso que demócratas y republicanos en política exterior se gritan muchas cosas, pero en el fondo siempre están de acuerdo, ¿no? Los halcones neoconservadores y los liberales intervencionistas, de Donald Rumsfeld a Samantha Power, están de acuerdo en que Estados Unidos es la potencia hegemónica y que tiene que intervenir, ¿no? Por los derechos humanos, por los intereses gringos o por lo que sea. Pero claramente Biden ha demostrado lo mismo que Trump en su momento, que Obama con su indiferencia, que Bush con su política monotemática centrada en el Medio Oriente, o que Clinton con su el déficit de atención, que Estados Unidos no le interesa ejercer esta potencia hegemónica activa, ¿no? No tiene la solidez, para bien o para mal, no tiene la solidez política interna, y mucho menos en este momento de reorganización de los partidos para ejercer ese papel. Entonces, y Biden además ha demostrado la voluntad de con tal de desembarazarse de un problema relativamente manejable, relativamente pequeño, provocar un desastre mayúsculo. Pero bueno, entonces eso es lo único que puede ofrecer Estados Unidos ahora. Y a Rusia se la acusa de, precisamente como ya se le está pasando el momento demográfico, estratégico y económico de reconstruir ese imperio soviético. Entonces, a Rusia se le acusa de desinformar, desacreditar, de dividir, de
sembrar disrupción, de sembrar dependencia, de chantajear con el gas, de chantajear con el petróleo, de medrar en elecciones, de sembrar falsas nuevas. Y son las herramientas que tienen que tienen que usar los dos. Sanciones unos, guerra cibernética los otros, y chantajes diplomáticos, pero poco más. ¿Qué pueden decir, Fernando? ¿Qué puede hacer Estados Unidos ahí? ¿O qué? ¿Qué puede hacer? Yo creo que lo más que, o sea, si no va a intervenir, que no lo va a hacer, o sea, militarmente, que yo vería como que Estados Unidos se piense 2 veces intervenir en cualquier lugar, una buena noticia para el mundo, para el lugar y para Estados Unidos, ¿no? Para todos es bueno que se la piensen 2 veces, ya vimos lo que pasó con Bush, ¿no? Cuando intervino, aunque todo el mundo le decía que no. A diferencia de con Bush padre, cuando intervino cuando todo el mundo le dijo que sí, ¿no? Entonces, qué bueno que se la piensen 2 veces para intervenir. Creo que lo más que puede haber, las sanciones económicas no funcionan, creo que tienen el mismo éxito que los apoyos económicos para el desarrollo de las naciones latinoamericanas, o sea, ninguno. ¿Qué creo que puede hacer? Creo que diplomáticamente hay mucho por donde caminar. O sea, creo que por ahí sí puede haber puntos de contacto. Creo que lo primero que tendría que hacer es agrupar a todas las naciones de Europa, ¿no? De la Unión Europea, de la OTAN, para ir en conjunto, en grupo, ¿no? Ahí creo que los obstáculos sería Alemania, que está jugando, pues oye, yo ya tengo este otro gasoducto que me puede ayudar, y el Reino Unido, que andan vueltos locos con esta fiesta que tuvo Boris Johnson, y que entonces pues tienen que atender la fiesta y atender a Rusia, entonces como que no se terminan de poner de acuerdo. Pero esos son los obstáculos más grandes que tenga Estados Unidos diplomáticamente para agrupar. Creo que Macron puede ser un buen aliado, en fin, ¿no? Y llegar con Rusia y quizás después llegar a una negociación donde la idea sea, uno, tú no puedes decir a otra nación si puede o no puede integrarse a una alianza militar, a una alianza política. Sí, o sea, Moscú no puede decir, Kiev no puede unirse a la Unión Europea. Como México no le puede decir a Guatemala, tú no eres parte de la Asociación de Países Centroamericanos porque no quiere. Pero dentro de eso, sí, oye, como eso no puedes, o sea, eso es lo primero. Y dos, hasta donde yo entiendo las pautas que puso Rusia en la negociación, lo que exigió, hasta cierto punto son imposibles de cumplir para Occidente. Entonces, decir, a ver, ¿qué necesitamos? O sea, ¿cómo negociamos? ¿Cómo nos sentamos a dialogar? Creo que esto no le ayuda nada ni las tropas ni el apoyo militar que ha recibido Ucrania. O sea, habría que empezar por destetsar la relación para empezar a negociar con la idea, uno, de que Putin no pueda decir qué país o qué país no entra a la OTAN, no entra a la Unión Europea. Me parece absurdo suponer que la seguridad nacional de Rusia esté en riesgo porque la OTAN, porque haya países en su frontera que son a la OTAN. No lo van a invadir tampoco. O sea, también eso es un poco paranoia, pues casi de Guerra Fría. Y quizás decir, bueno, ¿qué garantías necesitas? ¿Qué garantías necesitas con estas poblaciones? El tema con lo étnico es que no solo es, o es algo más que genético, es genético, cultural, es sangre, ¿no? Es lengua, es religión, y entonces, pues yo puedo ser pues, de origen mexicano, pero pues ya viví, nací y todo en Estados Unidos, pues étnicamente ya soy más americano que mexa. Entonces, ¿qué necesitan con este tipo de cosas? E incluso, en una de esas, yo le diría al señor Biden que su carta bajo la manga es decir, podemos reconocerte que Crimea pues ya es parte de tu federación, cosa que hasta Israel nos podrá decir, pues ninguna potencia occidental ha aceptado, ¿no? O ninguna potencia ha dado como válida. No sé siquiera si México, pero nuestro país es bien simpático y al señor Yoli le interesan más estos temas que al canciller Marcelo Ebrard. Bueno, yo también estoy a favor de la diplomacia, totalmente. No solo yo, y yo sé que va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero Rusia también. Rusia, al ser esta potencia
conservadora en el nuevo mundo multipolar internacional, que busca balances de poder, que busca que la OTAN no se expanda, etcétera, porque sí es una amenaza, o así lo interpreta, a su propia seguridad. Rusia siempre, sé que suena raro, pero Rusia siempre da prioridad al diálogo. Y de hecho, lo hemos visto en muchas ocasiones. La última es Afganistán. Rusia y China dijeron, bueno, vamos a sentarnos a platicar con miembros del Talibán y vamos a escuchar qué tienen que decir y vamos a reconocer su gobierno. Rusia tiene ese pragmatismo que también se combina un poco con ciertos preceptos del liberalismo internacional, de usar foros multilaterales, de usar a la ONU, de usar resquicios legales, siempre viendo cómo hacer lo posible para no hacer cosas de manera ilegal. Yo sé que suena extraño, pero de hecho así es. Esa es la gran constante de la política exterior rusa. Nada más que cuando eso no pasa es cuando se lleva la nota, ¿no? También eso explica por qué Rusia le dice a Estados Unidos que Ucrania no tiene por qué entrar a la OTAN. Ucrania está en su derecho, pues sí, el tema es que Ucrania por constitución es un estado neutral y de hecho necesita un referéndum para poder entrar a la OTAN, y ese referéndum al día de hoy, según todas las encuestas de opinión, no lo gana el sí. Insisto, el electorado ucraniano es increíblemente dinámico, increíblemente inteligente y saben muy bien que sería un problema. Entonces, ha subido el deseo de ingresar a la OTAN, sobre todo en el oeste ucraniano, pero no gana el sí todavía. Así que la propia Ucrania no quiere entrar a la OTAN, o el resquicio jurídico, que es por vía de un referéndum, no se tiene garantizado tampoco. Tampoco es que lo necesite mucho, porque le convienen perfectamente todas los envíos de armas, y muchos analistas también dicen, si siguen estos envíos así de armas de Estados Unidos, Inglaterra y de otros a Ucrania, pronto, de Turquía también, muchos drones, por ejemplo, pues pronto va a llegarle casi a Rusia en su capacidad. Quizás no va a ser igual, pero sí va a poder ser mucho más, mucho más, pues capaz, valga la redundancia. Entonces, bueno, yo en conclusión también creo que la diplomacia es la solución. Y ese es el tema que los Estados Unidos no entienden o no quieren entender, o no sé cuál es el tema, pero ellos saben, alguien en el Departamento de Estado tiene que saber que cuando tú te sientas a negociar con Rusia, Rusia está dispuesta a escucharte y a ser escuchada también, y exige respeto, pero también lo otorga. Y ahí está ese decálogo que Rusia dio a Estados Unidos a fines de diciembre. Yo no creo que sea imposible, pero yo creo que está demasiado politizado el tema como para que Estados Unidos diga sí, adelante. La propia OTAN, ayer dijo la ministra de Exteriores de Alemania que la OTAN no considera que Ucrania pueda entrar a la OTAN en muchos años, en mucho tiempo. Entonces, insisto, en la propia OTAN, bueno, de toda Europa del Este se le está volteando ahorita a la OTAN. Bulgaria, Croacia, Hungría, los tres ya dijeron que con nosotros no cuenten, esto se debe resolver por la vía diplomática y debemos de bajarle 2 rayitas, como se dice, a todo este discurso. Es que el tema de las rayitas, ¿no? Es decir, evidentemente creo que todo país quiere negociar, nadie quiere, pero es distinto negociar normal a con 100,000 soldados míos en la frontera del otro país. Es distinto negociar cuando Ucrania tiene ya este armamento que le han dado. Es decir, creo que todo esto son
no sé cómo decirlo, pero motivar el contexto para la negociación. ¿Sí me explicó? O sea, no negociar desde el vacío, si negocio, pero ahí tengo mis soldados en tu frontera. Ah, sí, yo me siento a negociar, pero tengo mis armas y mis drones y del otro lado. Un poco para, decimos en negocios, ¿no? El poder de negociación de hace del cliente o del proveedor. Es eso. Están intentando subir su poder de negociación para poder obtener lo que están buscando. Eso creo que es, y será ingenuo de nuestra parte no ver tanto de un lado el incremento de tropas como del otro lado el incremento de apoyos y por ambos lados, sobre todo quizás de Occidente, el incremento de un lenguaje bélico, eso, intentar a la hora de la negociación ganar poder para poder jalar más agua a tu molino, lo cual es normal, es deseable, bueno, pues así son las relaciones internacionales, ¿no? Nunca se dan nunca es de besos y abrazos y apapachos, y ahí creo que eso es ¿Cómo no? Abrazos, no balazos, también. Eso no sirve ni en autodeterminación de las naciones. Eso solo Y la sirve caricia. en las caricias, con vapor. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Una negociación entre países con intereses distintos, con objetivos distintos, pues es lo más normal, ¿no? Por eso o sea, Rusia quiere negociar, claro que quiere negociar, pero quiere negociar subiendo sus puntos o su poder de negociación. Y quizás algo que a mí el día de ayer lo estaba leyendo en un artículo de Atlantic, ¿no? Y cito la fuente decían, o debe o podría haber o una preocupación en Rusia de ser opacados por China, de ser opacados en estos términos, de ser oposición a los intereses americanos y occidentales por China. No sé qué tanto juegue ahí, no sé qué tanto juegue en esta negociación, querer salir con más canicas del lado ruso, el decir, no, pues seguimos siendo fuertes y los chinos no somos su comparsa o no somos su perro todavía, ¿no? Es decir, ante la nueva potencia que está surgiendo más hacia Oriente, o que ya surgió, nosotros seguimos teniendo presencia e importancia geopolítica. Pero eso, digo, lo leí ayer y no termino de masticarlo, qué tanto la presencia de China está impactando en los intereses rusos, un poco por mostrar este poder y, como decía Ranier, de preservar, ¿no? De preservar nuestra dignidad, su dignidad y su posición, ¿no? Que quizás pueda estar influyendo. Ahí justamente yo tendría que decir que me cuesta mucho trabajo entender cómo esta retórica de Estados Unidos que, insisto, me parece una gran incapacidad de ponerse en los zapatos rusos, de entender que Ucrania no es cualquier país para Rusia, que sí se considera una parte fundamental histórica de la esfera de influencia rusa, que la paranoia, quizá un poco sacada de proporción por parte de Rusia, de ver la expansión de la OTAN como un movimiento agresivo. A lo mejor es muy, 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 muy raro, porque además la OTAN no se pone de acuerdo, nadie paga lo que debe, como bien lo señaló Trump. La OTAN no va a atacar a Rusia, pero la OTAN, su razón de ser fue antirrusa todo el tiempo, o antisoviética. Antisoviética, que no es lo mismo. No, claramente no es lo mismo, pero al final ya no. Antisoviético. Pero ya no existe la Unión Soviética, pero sigue existiendo la OTAN. Y sigue, y ya no como esta alianza militar para coordinar la defensa pues por eso no se ponen de acuerdo en nada. De Europa, y que además en los años 90 se dijo, bueno, y no te preocupes, Rusia, porque tú vas a formar parte de la OTAN en algún momento, porque a todos nos conviene que formes parte de esta alianza. Pues eso no era cierto. Entonces, esta paranoia rusa tiene un poco de justificación, al menos histórica, como que haya monumentos pronazis en Ucrania. A los rusos no es paranoia histórica, tienen los 20 y tantos millones de muertos de hace 75 años, viendo soldados ucranianos de la SS, claramente que les preocupa Ucrania. Y eso son incapaces los estadounidenses
el establishment de política exterior, los pundits de los medios de comunicación y las voces hegemónicas en la política, ya sea los neoconservadores de un lado o los intervencionistas liberales del otro, de ver que además esta retórica lo único que hace es marginar a Rusia cuando necesitas, Estados Unidos, a Rusia, que sea contrapeso con China. La triangulación kissingeriana, que ahora tendría que ser al revés, a nadie le pasa por la cabeza. El problema de Irán, que necesitas a Rusia, lo estás quitando de la mesa. Colaboración con terrorismo yihadista, que los rusos claramente lo entienden porque lo han sufrido en carne propia. Por eso intervinieron en Siria, para bien o para mal, en buenas o malas circunstancias, pero lo entienden, y porque tenían al Estado Islámico a un día de carretera de sus fronteras. Entonces, necesitas a Rusia como aliado, necesitas a Rusia en el tema de Afganistán, ya estuvieron allí, ya metieron la pata a ellos, podrías sumarlo. Si tanto te interesa Joe Biden, el cambio climático, necesitas a uno de los mayores productores de petróleo y de gas sentado a la mesa y cultivar la buena voluntad, y especialmente, insisto, la Segunda Guerra Fría, con un adversario al menos económicamente muchísimo más poderoso de lo que jamás fue la Unión Soviética, necesitas tener a Rusia de tu parte. Lo único que ha sucedido en los últimos años es aventar a Rusia al campo de China, aunque con todo que a ninguno de los dos se simpatizan mucho, ¿no? Hay dos temas que darían para otros miles de programas, ¿sí? ¿Qué pasa con la OTAN, ¿no? Esto de que no se ponen de acuerdo, pues un poco es esto, es una alianza militar que le quitaste que es el rival, ¿no? El enemigo de frente. O sea, ya no está ahora para que nos ponemos de acuerdo, para que ahora que los enemigos de la OTAN, las posiciones de la OTAN, están más localizados en algunos países, ¿sí? O sea, el terrorismo extremista musulmán, pues no le preocupa igual a Estados Unidos y Canadá que a otras naciones que lo ven mucho más lejano. Entonces eso podría ser. Esta idea de traer a Rusia podría ser, pero no sé qué se requeriría. O sea, ¿qué se requeriría para que Estados Unidos y Rusia fueran aliados en estos lugares? Suena muy complicado, ¿no? El tema de Siria lo vimos, o sea, estaban todos apoyando a los rebeldes que estaban peleando contra el gobierno de Assad y contra el gobierno y contra ISIS, y el apoyo de Rusia llegó por otro lado, o sea, llegó hacia Assad, ¿no? Con la idea, y que Raniel nos puede explicar mejor, de pues que el que me apoya y el que más rápido puede tener al Estado Islámico es y no los otros que otra vez ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellos, ¿no? Los rebeldes sirios. No sé si con Putin fuera posible, un Putin preservador, fuera posible esta alianza, incluso aunque les conviniera a ambos. No sé si, pero ya estamos pensando mucho futuro, o sea, pero no sé si se podría decir, sentar Rusia y Estados Unidos a platicar, a decir, bueno, este país, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta crisis? Y lo que sí estaría de acuerdo contigo es, yo creo que Estados Unidos, el último presidente que supo de política exterior, se llamaba George Bush padre. El último que realmente tenía esta capacidad, no sé si ponerse en los pies de otro, pero de entender todas las complicaciones que tenía una intervención y de saber que no podía ir solo. Y el tema de China es que la intervencionismo de China es distinto, o sea, porque China no interviene ideológicamente. Déjame hacer, o sea, la intervención china. Ok, dale. Paréntesis. Que ese es gran parte del problema, que luego del triunfo occidental o estadounidense en la Guerra Fría, la conversación nacional que tenía que haber tenido Estados Unidos de, bueno, ahora, ¿cuál es nuestro papel en este nuevo mundo como la potencia hegemónica? Nunca la tuvieron, porque así como el electorado ucraniano es dinámico y es bastante sensato, el electorado gringo no lo es. Y entonces el mejor presidente de los últimos, muchas décadas en política exterior, lo que hicieron fue darle una patada en el culo. Por cuestiones internas. Por cuestiones internas o por que demuestra que lo interno no es lo mejor, o sea, la mejor política exterior no es la interna.
pero el caso es que Y porque se acabó la Guerra Fría. esa conversación nunca la tuvo Estados Unidos. Nunca resolvieron cuál era su papel como potencia hegemónica. Y ahora, además, no existe el consenso político interno para tenerla y ponerse de acuerdo. Entonces, allí quizá yo sí puedo decir, Estados Unidos no lo vamos a ver en circulación como una potencia activista en al menos 10, 15 años hasta que no resuelva otras 20 cosas. En tamaños grandes. O sea, porque Afganistán se metieron, porque nadie más los metió. O sea, van a ser capaces de invadir o de intervenir en naciones relativamente pequeñas. Pero no se van a meter, o sea, donde Rusia y China no les diga que no, ¿sabes? O sea, ahí donde no van a meterse. Pero decías de China, perdón, te interrumpí. A ver, el tema con China es que la rivalidad con China es muy distinta, porque China no interviene ideológicamente. O sea, lo que hemos visto en Centroamérica es, mira, tú sigue con tu política como quieras, no tienes que volverte, no sé cómo definir el modelo chino comunista capitalista. No, lo único que tienes que hacer es aceptar mi comercio conmigo, aceptar mis productos y, por favor, vota que Taiwán no es país independiente, ¿no? Y mira, yo te doy economía, te doy hasta un estadio de fútbol. Entonces es un intervencionismo que se parece más al siglo XXI que al siglo XX, que a la Guerra Fría, pues a la original. Entonces, y también creo que eso es difícil para Estados Unidos ahorita de lidiar. O sea, ¿cómo lidio con la intervención china en Costa Rica? Cuando no me está pidiendo, Pekín no le está pidiendo a Costa Rica romper relaciones con Estados Unidos, bla, 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 le está pidiendo, acepta mis productos, acepta el comercio conmigo, acepta mi estadio y bueno, más di que Taiwán no es un país y ya. No, y ya es un decir, ¿no? O sea, es un intervencionismo chino mucho más sutil, mucho más sutil, elegante, y lo queremos decir. Yo, reaccionando un poco a todo lo que han dicho, yo creo, sobre lo que decía Fernando de Estados Unidos y podría sentarse con Putin, yo creo que la bolita está en la cancha de Estados Unidos. Rusia ha tenido una política exterior constante y sonante en estos 20 y tantos años, sobre todo desde que llegó Lavrov en 2004. Y Rusia siempre ha actuado de la misma manera. Rusia reacciona generalmente. Rusia no toma la iniciativa casi en nada. Para que estemos claros, es esta política de preservación, justamente no de agresión, porque dadas las condiciones objetivas de Rusia, tiene bastantes problemas manteniendo lo que hay, como para encima querer más. Sí, de preservación y por ende de reacción. Por eso luego dicen que los conservadores son reaccionarios. Gabriel nos podrá decir si sí o no, pero por eso. Sí, o sea, es un tema de que cuando las cosas no son como estamos acostumbrados ya a que sean, entonces sí intervengo, y entonces sí veo qué tajada saco, como ocurrió en Georgia y en Ucrania, en 2008, en 2014, y eso fue otra vez para frenar a la OTAN y para impedir que esos países, al vulnerar su integridad territorial, puedan entrar a la OTAN, porque la OTAN no acepta miembros, al ser una alianza militar, que no tengan soberanía sobre todo su territorio, que no controlen todo su territorio. Pero bueno, yo creo que la bolita está en la cancha de Estados Unidos y lo que tiene que hacer es correr a todos los expertos en Rusia que tienen ahí, que es una bola de, perdón, imbéciles. Poner a gente que conozca el país, pues estaría bien, pero gente que conozca el país en serio, desde dentro. Gente que sí conozca, que sí sepa cómo actúa Rusia, que sí entienda todo esto, que hable ruso para empezar, porque la convocatoria del New York Times para su corresponsal en Moscú, no tenías que hablar ruso, no importa si hablas o no hablas, y de Rusia tenías que hablar mal. Esas eran los requisitos para hacer la aplicación. Eso es lo que se necesita, y también sería un mundo ideal si la prensa también pudiera bajarle
dos rayitas, ¿no? A su paranoia y a su sensacionalismo, que eso siempre también tiene mucho que ver. Y lo otro que quería decir era que, bueno, sobre China, creo que es un poco más sutil, más elegante esta política, porque China no es realmente una potencia militar. Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica. China es una potencia económica, la más poderosa del mundo, y no es que no sea una potencia militar, pero no tanto o no más allá de su entorno, y además también no No es todavía. que China quiera intervenir en otros lados, ¿no? Más que en su entorno inmediato, que es pues el Tíbet, las Coreas, Taiwán, etcétera, y mantener ahí a El mar Japón del Pacífico. y Vietnam, etcétera, sí. Ese es el tema, y quería decirles algo más, pero ya se me olvidó, pero espero que ahorita me acuerde. Ahorita salen estas cosas. Pero bueno, entonces, ¿cómo, para ir, cerrando, ¿qué nos espera entonces? Si ya vimos que no se va a poner una guerra, no va a haber una guerra caliente, muchísimo menos una guerra nuclear, que bueno, y que además en el corto y mediano plazo tenemos una Rusia en pleno declive, sobre todo demográfico, ¿no? Y económicamente no parece que vaya a remontar mucho. Mientras que Estados Unidos parece fuera de combate porque está muy ocupado mirándose el ombligo. Y eso quizá va a continuar. Digo, también ahí podríamos hablar de los tremendismos que ya hablan de 1860 otra vez, una nueva guerra civil y no sé qué. Pero bueno, eso es otro tipo de alarmismo, pero sí podemos ver que no han tenido esta conversación nacional de cuál es el papel de Estados Unidos en el siglo XXI de cara al mundo, de cara a China, si es que hay una segunda guerra fría o no, qué demonios van a hacer. Y entonces tenemos, pues sí, este conflicto irresoluble de Estados Unidos no puede permitir que ninguna potencia sea hegemónica en una región, y Rusia pretende ser o mantener cierta hegemonía en su región. Y en eso nunca se van a poner de acuerdo, pero tampoco se van a pelear por eso, porque además no está dentro de los intereses estratégicos vitales de Estados Unidos pelearse por eso. Entonces... me acordé lo que quería decir. ¿Ya? Y tiene que ver con eso. Sí. Y es lo más importante. Así que es que Rusia en esta política exterior preservadora, conservadora, pues es también una gran potencia completamente realista, con un entendimiento de las relaciones internacionales y del sistema internacional absolutamente realista. Y por ende, el tema con Rusia y la OTAN es el desbalance de poder. O sea, nosotros en relaciones internacionales nos enseñaron los conceptos básicos del realismo, es el balance de poder. En Europa hoy no hay un balance de poder. O sea, en Europa hoy hay una OTAN, tú enseñaste ese mapa al principio, un poco en caricatura, pero es cierto, o sea, no hay un balance de poder. Y ese balance de poder se está rompiendo cada vez más y la OTAN está avanzando cada vez más. Muchos analistas dicen que para alimentar a la industria de guerra de Estados Unidos y por ende a la economía estadounidense, y seguramente hay algo detrás de eso que es muy cierto. Hasta Macedonia cambió su nombre, el nombre del país, para entrar a la OTAN. O sea, ahora se llama Macedonia del Norte, para que no se enojen los griegos que los querían vetar. Pero lo que hay es eso, un desbalance de poder absoluto en Europa.
Y Rusia reacciona a eso, porque Rusia es una potencia realista que dice, a ver, aquí todos tenemos, y lo dijeron en ese decálogo en diciembre, lo dijeron prístinamente, dijeron o sea, la seguridad nuestra no tiene por qué ser un juego más bien tendría que ser un juego de suma cero con la seguridad de los otros. O sea, nosotros no tenemos por qué ceder en nuestra seguridad para que los demás tengan más seguridad, para que ese otro que es la OTAN tenga más seguridad. O sea, nosotros somos una gran potencia que merece respeto, que merece dignidad. Sí, Ucrania no es cualquier país para Rusia. Sí, la OTAN se creó en contra de Rusia y por eso hay una desconfianza inherente, pero sobre todo hay un desbalance de poder y Rusia lo entiende y no nos tiene que caer bien Putin para entender eso. Sí, ahí podríamos retomar la frase esta de John Kerry, política del siglo XIX o del XVII más concretamente, una política westfaliana de equilibrio de poder versus justamente la clase de política exterior de hegemonía liberal. Es que, o sea, yo iría por ahí. De los 90s, que probablemente ya llegó a su fin. No solo vimos que esa política de hegemonía liberal de los 90s llevó no solo a promesas falsas, a esperanzas falsas, sino a intervencionismos desastrosos. Y resulta que en esta década llegamos otra vez a una Segunda Guerra Fría y a un baño de agua fría de realidad que le toca a Estados Unidos aceptar que ya volvimos a un mundo multipolar donde tiene que haber un equilibrio y donde ya no sirve esa política buena ondita del siglo XXI, donde todo puede ser resuelto mediante instituciones multilaterales, o todo tiene que ser derechos humanos, o donde la democracia es la solución a todos los problemas. Yo estoy de acuerdo en este último, ya como cerrando, en acuerdo con ustedes en lo que dijimos de que no va a haber intervenciones, pero en desacuerdo en estas últimas conclusiones. Creo al revés, creo que este tipo de problemas se van a alargar más, porque el origen al menos desde una postura liberal occidental, es países que siguen en este proceso de democratización y de liberalización. Y eso provoca desencuentros internos de ese país con sus alas conservadoras o que buscan permanecer o preservar las movidas preservatorianas, no sé cómo llamarlas, pero bueno, estos movimientos que buscan preservar. Nuestro país, México, es un claro ejemplo de eso. México vivió un proceso de liberación económica y política y hoy en el poder está un grupo que se opone a esos cambios. Entonces, creo que esos procesos los vamos a seguir viendo, con el problema de que en algunos casos estos países que siguen estos procesos se encuentran o se enfrentan a potencias que en el caso de China económica, en el caso de Rusia militar, que se oponen a que en sus fronteras esos movimientos se den. Y lo que vas a terminar provocando es, si no quieres intervencionismo, te queda o diplomacia, que yo creo que es la que va a funcionar ahorita por debajo de la mesa, en cuartos cerrados, donde ninguno de nosotros tres va a saber qué se dijeron y qué pasó, ¿no? Que sea lo que distiende estos problemas, o soluciones institucionales. Creo que al revés, lo que hay que voltear es en qué medida las instituciones de política internacional actual no están funcionando. Yo tengo apenas 35 años y tengo 30 diciendo la ONU pues sirve para 3 cosas. Que debería de ser institucionalmente donde estos tipos de problemas se resuelvan. ¿Sí? Entonces yo al revés, yo creo que estos problemas se van a seguir incrementando porque uno de los orígenes de estos problemas es naciones que se están globalizando y se siguen metiendo en este proceso de liberalización. Peculiarmente, la crisis del liberalismo se da en países que han sido liberales durante mucho tiempo, o sea, no fue Sudáfrica, fue Estados Unidos, ¿no? Y que esto provoca que a algunas potencias pues no les guste. Habrá que ver qué pasa el día que Vietnam, que tiene frontera con Estados Unidos, empiece en un proceso así. Digo, frontera con China. O qué pasaría si Corea del Norte, que no va a pasar, pero bueno, se empezara a acercar más a Corea del Sur y decir, oye, pues es que el pop surcoreano, pues sí vale la pena. ¿Sí me explicó?
Habrá que ver cómo responde China cuando tenga ese tipo de procesos en su frontera. O Mongolia, ¿no? Entonces, yo me imagino, yo pronostico que ese va a ser el futuro y que, al revés, creo que si no queremos llegar a las armas, que no vamos a llegar porque estamos en un momento de estabilidad donde si vamos a las armas nos vamos todos, las instituciones deberán ser lo más importante. Y eso sí, necesitas gente que entienda la posición del otro, tanto en el Kremlin como en Pekín, como en Washington, ¿no? O sea, gente que sea capaz de entender estos procesos históricos y étnicos y políticos e incluso psicológicos, ¿no? Que se vive en una Rusia que se está viendo que ya no es la potencia, pero que quiere seguir, que la siguen tratando con dignidad. ¿Cómo le haces para lidiar con un aliado, un oponente, una contraparte, creo que sería la mejor palabra? ¿Cómo lo haces pelear con una contraparte así? Sí, estoy de acuerdo en eso, pero justamente lo que estaba yo queriendo decir es que esta hegemonía liberal de los 90 fue sumamente miope y demasiado optimista. Inocente. Inocente. O sea, yo siempre se le achaca a Fukuyama este optimismo, cuando en realidad es sutil, pero este optimismo pseudo-fukuyamesco del liberalismo triunfante, creo que incluso hoy en día, y la frase de John Kerry es el mejor ejemplo, sigue sin hacer una cuenta de conciencia de lo mal que se implementó en muchos lados. La liberalización económica en México fue muy violenta y se hizo con las patas, y ahí están las consecuencias. Y si hablamos de privatización y de liberalización hecha con las nalgas, la mexicana es perfecta comparada con la rusa. Y ahí están las consecuencias, ¿no? O la política intervencionista liberal, para tratar de no repetir el desastre de Ruanda, bueno, pues nos lleva a Irak y nos lleva a Afganistán. Entonces hay allí toda una serie de lecciones que creo que no han sido aprendidas. Y este discurso del New York Times, por ejemplo, lo único que hace es reproducir esta miopía y y otras. Bueno, esta miopía más la segunda vuelta de tuerca, que ya es Putin, además de ser villano de James Bond, que quiere invadir todos lados, además es el homófobo por excelencia, y entonces se lo comparten en grupos de WhatsApp conservadores donde le cambian los subtítulos y habla de la ideología de género y de no sé qué tantas cosas. En fin, pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Rainer, para concluir, dinos de todo esto que hemos estado hablando del conflicto geopolítico, frío, a veces tibio, entre Rusia y Occidente. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo? Lo bueno es que se han sentado a platicar. Creo que el mero hecho de que platiquen, de que se sienten Blinken y Lavrov, de que platiquen a través de la televisión Putin y Biden, ya es algo. Crea precedentes y ayuda. Y que no va a haber guerra, no va a haber invasión, eso es lo bueno. Lo malo es todo lo demás, pues que no hay, desgraciadamente en Estados Unidos y en muchas partes de Europa, un estudio real de Rusia, ni siquiera un deseo de conocer el país desde dentro, sino un deseo inherente basado en prejuicios de hacerla a un lado, como concluimos, creo, aquí también entre nosotros. Y lo feo es, pues eso, también lo feo es que pues que no se entiende, y lo feo es que la abrumadora mayoría, el 95% de lo que sabemos todos los días acerca de Rusia pasa por un filtro bastante ridículo, basado en prejuicios
y no realmente en los patrones de conducta que yo invito a ver cómo ha actuado Rusia para quizás elucubrar al menos cómo puede llegar a actuar en ciertas situaciones. Eso es lo feo. Lo más feo es que yo, que me declaro especialista en la materia, leer todos los días lo que se lee en todos lados es algo realmente, pues eso, feo. Y eso no quiere decir que tengamos que acudir a RT ni estas cadenas que son del gobierno ruso, que es la otra cara de la moneda, que es propaganda, pero del otro lado, igual de ridícula, igual de poco seria. Entonces, pues hay que encontrar una mínima objetividad, como yo siempre he dicho. Muy bien, Rainer. Fernando, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, creo que esto no va a haber guerra y las medidas diplomáticas siguen. A mí me agobia mucho con el paso del tiempo que esta ingenuidad de las nuevas generaciones, al momento que lleguemos a tomar posiciones de poder, se nos olviden las lecciones del pasado. Entonces, bueno, que estas lecciones sigan aquí y que más allá de alarmismos y esto, las cosas estén tomando rumbos que debían de haber tomado. Lo malo, creo que este no va a ser el último conflicto que se va a tener, ni con Rusia ni con China, en la medida de que yo sigo creyendo que estos procesos de liberación y de democratización se van a seguir presentando en distintas naciones, y si Ruanda se democratiza y liberaliza económicamente, pues todos felices y contentos, pero cuando te toque en tu frontera es donde estos conflictos se van a presentar. Y lo feo, yo diría los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hoy viven del clic, viven del like en Facebook, viven el tráfico hacia sus redes, y esto ocurre en la medida en que tú pones noticias y encabezados alarmistas, ¿no? Nadie le va a dar enter, o bueno, solo gente como nosotros te le va a dar enter a la situación está medianamente tranquila en Ucrania, pero hay que negociar. Pues nosotros le vamos a dar like, pero la gran población, ¿no? Los sociales no. Pero si pones, hay 10,000 tropas rusas en la frontera con Ucrania y hay N,000 cantidad de armas en manos de ucranianos fáciles de disparar, bueno, pues todo el mundo le va a querer dar clic y ver, y eso genera que en el discurso eso se cambie. Y como dice mi hijo que anda por aquí, eso termina provocando que el electorado no sea ni moderado, ni tranquilo, ni pensante, sino pues más llamativo, y faltará que en alguna potencia democrática la estrategia electoral de algún político sea, como dice mi hijo, pues vamos a las armas, ¿no? Eso es lo que más me agobia. Que ojo, pensamos que no iba a ocurrir en otros temas y llegó Trump. Entonces me preocuparía que en unos 10 años lo que haga ganar una elección en Estados Unidos sea vamos a las armas contra Rusia, o que en Rusia sea es que ya no podemos más con estos, no podemos preservar lo que somos, vamos a intentar tomar este otro país. Entonces eso me parece lo feo. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Yo más bien no voy a opinar de lo bueno, lo malo y lo feo. Solo voy a agradecer que me han acompañado los dos, Fernando Villela y Rainer Matos, para una conversación un poco más seria, un poco más desapasionada, y nos vean pocos o nos vean muchos, nos vean esta semana o nos vean dentro de 2 años, ojalá les haya servido, porque aquí estamos desde nuestras pequeñas y humildes trincheras tratando de contrarrestar con este formato largo toda esta desinformación y todo este alarmismo. En lo bueno, lo malo y lo feo queremos ver queremos ver que no hay problemas sencillos, pero tampoco aburridos. Podemos conversar civilizadamente y poner cosas sobre la mesa, clarificarlas, hacer divulgación y ponernos a pensar los problemas de otra manera. Síganos, por favor, en nuestras redes, la de Alios Ventos, Política de a Pie y Retor Consultores, que son los otros
asociados de este proyecto, lo bueno, lo malo y lo feo. Y por último, pues una tradición, Nazdrovia, aquí. Yo lo cambié Rainer, por pan francés, así que salud. Bueno, salud. Salud. Y nos vemos hasta la próxima.